En especial, hermano, estas personas, los judaizantes, que principalmente ellos negaban que Cristo era Dios, negaban la deidad de Cristo, y es por eso que una de las razones por las cuales Colosenses, si usted recuerda en el primer capítulo, en el segundo, deja en claro que Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios vivo. Él es la imagen del Dios invisible. Del versículo 15 al versículo 17 nos describe que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y que todas las cosas en Él subsisten. Y Pablo deja en claro a la iglesia que estaba en Colosa que Jesucristo era por quien subsistían. Note lo que dice, y como le había mostrado en Colosenses 17 y 18, vean su pantalla, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, la palabra de Dios nos dice para que en todo tenga preeminencia. La palabra preeminencia, hermano, es algo que está posicionando algo en primer lugar. La palabra preeminencia da el sentido de una prioridad. Estamos, hermanos, en medio del mes donde se está instruyendo a la iglesia. Estamos viendo cada mensaje enfocado a lo que es este asunto de la obra misionera. Gracias a Dios por el hermano que presentó la necesidad, y Jesucristo había dicho: alzad vuestros ojos. Muchas veces, hermanos, no alzamos los ojos y no vemos necesidad. Pero, hermanos, estamos en medio de un mes donde como iglesia estamos instruidos en esta área que tiene que ver con el alcanzamiento del mundo a través de la obra misionera. Hermanos, y debemos dejar en claro, hermanos, que si la obra misionera va a poder cumplirse, necesitamos entonces entender que para cumplirla debemos poner a Cristo como nuestra prioridad. Versículo que acabamos de leer dice: para que en todo, no nomás el poder ir a la iglesia va a ser nuestra prioridad. Dice la palabra de Dios, en todo, hermanos, especialmente en poder nosotros saber cómo alcanzar al mundo. Hermanos, la obra misionera no se logra con buenos deseos. Amén. La obra misionera, hermanos, se logra con hermanos que están dispuestos a ir a predicar, se logra con hermanos que están dispuestos a dar sus recursos, se logra con hermanos que están comprometidos a dar de lo suyo. Se logra cuando nos ponemos a orar para que Dios mande obreros a la mies. Pero pareciera ser, hermanos, que el día de hoy las prioridades cambian porque nos cuesta dar. Nos cuesta dar de lo nuestro, nos cuesta dar de nuestro tiempo al orar, nos cuesta dar de nuestro ánimo, ¿verdad? Y llega el tiempo, ¿verdad? En cada año, de que la iglesia debe entender, y nosotros como iglesia debemos entender, que la gran comisión es nuestra responsabilidad. No por algo la Biblia nos dice, vean Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Definirá cuál es su prioridad en esta mañana. En el corazón, hermanos, está todo aquello en lo cual es importante para nosotros. En nuestro corazón existen aquellas cosas que son de valor para nosotros. Hermanos, y yo no sé, hermanos, pero me pongo a pensar nada más. Las bendiciones que quizás yo he adquirido, que tengo en la actualidad, no las tendría. Quizás porque en un principio me había comprometido a dar en este asunto de la obra misionera. ¿Verdad? Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando uno de estudiante, ¿verdad? Y algunos de los hermanos que han estudiado, ¿verdad?, en un instituto, y van a entender, pues uno no traía dinero, ¿verdad?, casi todo el tiempo. Era lujo una coca, ¿verdad? Y al yo aprender, fue en el instituto donde uno aprende y uno se enseña, y se le enseña este asunto de la obra misionera. De aprender a apartar algo semanalmente, mensualmente, quincenal, para darlo
a lo que como lo conocemos el día de hoy como compromisos, pero también se le llama promesa de fe, no sé cómo lo conozca usted, pero apartar algo de lo nuestro. Y quizás, hermanos, lo que ahora tengo, mirando hacia atrás, no lo pudiera tener quizá porque no había tenido la prioridad de dar para la obra misionera. A veces había escasez en el instituto. Y a veces uno llega a los misioneros, ¿verdad? Y usted sabe, el Señor pone en su corazón. Y no tenía mucho en ese entonces, pero pues di lo que tenía de colegiatura. Y de alguna u otra manera el Señor proveyó. El Señor proveyó. Y en este mes especialmente, hermanos, nuestro corazón tiene que ser tocado. Nuestro corazón va a ser tocado en estos meses para poder comprometernos a la obra de la gran comisión, para que gente pueda escuchar el Evangelio. Hermanos, si Cristo no es una preeminencia en nuestras vidas, no vamos a poder contribuir a aquello que Él amó de tal manera, que es la salvación del mundo. Para que en Cristo, decía el versículo, para que Cristo tenga en todo la preeminencia, tenga la prioridad, tenga el primer lugar. Es por eso que brevemente en esta mañana quisiera predicar de cómo hacer una prioridad fiscal en misiones. Quisiera comenzar diciendo, vea el versículo 3, por favor, versículo 1 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, hermanos, lo primero que para lograr tener una prioridad fiscal, vea primero, considera tu posición en Cristo. Si hay algo que en Colosenses vemos es que Pablo le está diciendo a los creyentes, si pues habéis resucitado, ¿en quién? Con Cristo, dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, y lo primero que Pablo le dice a los colosenses es, recuerden cuál es su posición. Recuerden cuál es nuestra posición en Cristo. Porque en Cristo, hermanos, es donde nuestra posición cambia. Porque en Cristo fuimos resucitados. Si habéis, en otras palabras está diciendo, si en dado caso, ¿verdad? Que alguien aquí es hijo de Dios, si en dado caso alguien aquí ha sido perdonado, alguien aquí ha sido salvo por gracia. Si pues habéis resucitado con Cristo. Y antes de hacer una prioridad en misiones, antes de nosotros quizás calcular, recuerden quiénes somos. Somos hijos del gran Dios. Porque aquel quien no ha entendido quién es, será incapaz de tener un propósito en su vida. Lo primero que el apóstol Pablo les recuerda, si habéis resucitado con Cristo. En dado caso, dice Pablo, habéis resucitado en Cristo, si nuestra identidad está en Cristo, debería, hermanos, la causa de Cristo entonces tener la prioridad en nuestras vidas. Si pues habéis resucitado en Cristo, entonces nuestras prioridades deberían estar en Cristo primeramente. Porque no importa, hermanos, que tengamos mucho o que tengamos poco, todo eso se va a perder algún día. Pero nuestra identidad es eterna. Nuestra identidad en Jesucristo es eterna. Pero entonces, ¿en qué posición estamos? Vean primero, fuimos puestos en una nueva naturaleza. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, hermanos. Y cuando somos salvos, la Biblia nos dice que volvimos a ser nuevas criaturas, nacemos de nuevo, nueva naturaleza, nueva manera de pensar, nuevas prioridades, nuevas metas, porque las cosas viejas pasaron. Ya la mentalidad que en el mundo teníamos en cuanto que lo material es primero, hermanos, eso cambia cuando uno es hijo de Dios. El fundamento de nuestra vida cambia. Por lo tanto,
lo que edificamos será sobre Cristo. Aquel cuyo fundamento, aquella persona que no ve su vida fundamentada sobre Cristo, verá el cristianismo como que es una locura. Ve a la gente y ve nuestras prioridades. ¿Y para qué vas a la iglesia? No, pues vamos a adorar al Señor. Estás loco. Y todo este asunto no nomás es ir a la iglesia en nuestra manera de proceder, en nuestra vida diaria, en el asunto de nuestras finanzas. Para aquel que su vida no está fundamentada en Cristo, este asunto sabe que va a ser una locura. Apartar yo de lo mío, semanal, y luego, ¿para quién? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura. Nuestra mentalidad en cuanto al dar no debe ser como que es un gasto más. Porque esa es la mentalidad del hombre natural. Porque para eso, locura. Hermanos, y recordemos entonces, fuimos puestos en una nueva naturaleza. Pero no solamente fuimos puestos en una nueva naturaleza, vea también, fuimos también puestos en una nueva residencia. ¿Cómo se siente, hermano, cuando usted compra su propia casa? ¿Ah? Propia. Bueno, si es que ya la pagó, ¿no? Pero propia. Pero hermanos, fuimos puestos en una nueva residencia. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2, del 4 así dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. El Dios de misericordia, hermanos, el Dios de amor, nos dio vida a nosotros y nos resucitó, pero a la vez nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya tenemos un lugar en los lugares celestiales, amén. Ya tenemos un lugar en aquella habitación celestial. Gloria a Dios, hermanos, que sabemos que este mundo no es nuestro hogar. Gloria a Dios, hermanos, que sabemos que venimos de pasada. ¿Sí sabía eso o no? Que no vamos a estar aquí para siempre. Que este no es nuestro hogar. Somos peregrinos. Venimos de pasada. Nota lo que dice Filipenses 3:20. Creo que no está en su pantalla, pero si usted recuerda Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra de Dios una vez más nos aclara que nuestra ciudadanía, nuestro hogar, nuestra residencia no es este mundo. Un cristiano, hermanos, que vive su vida, se afana en gastar sus recursos para este mundo, es como que invertir en una casa que nunca va a ser suya. Está loco eso, ¿no? Dar para un lugar donde no vas a vivir al fin y al cabo. A menos que sea testigo y crea que, ¿verdad? Va a estar aquí en todo el reino, ¿verdad? Hermanos, si tan solo, hermanos, como cristianos entendiéramos que nuestros recursos, nuestra vida, lo que hacemos, un día se va a acabar. Hermano, nomás pregúntese, ¿qué si viene Jesucristo mañana? Todo lo que usted tiene guardado en el banco, todos sus recursos, sus casas, sus planes que tiene para un futuro, ¿de quién va a ser? Y por no contribuir, hermanos, ¿por qué no contribuir a la causa del Evangelio para que otros puedan llevarlo? Y otros puedan gozar la bendición de ser en Cristo una nueva criatura. Y muchas veces, hermanos, lo que no lo hacemos porque se nos olvida que no somos de aquí. Se nos olvida que nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos tan agarrados a este mundo.
Porque para invertir, hermanos, en la eternidad, para que gente pueda ser salva, necesitamos entender que lo único que nos vamos a llevar al cielo cuando muramos es aquel fruto que hicimos para el Señor. Pero no solamente debemos de considerar nuestra posición en Cristo. Vea segundo. Considera tu proceder en lo eterno. Sigamos leyendo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y luego dice, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, hermanos. Y una vez que consideremos cuál es nuestra posición, dónde está nuestra ciudadanía, lo siguiente que debemos de preguntarnos entonces, ¿cómo debe ser nuestro proceder? ¿Cómo debe ser nuestro caminar? ¿Cuál debe ser nuestra manera de vivir en este mundo? Teniendo en cuenta que ya sabemos cuál es nuestra identidad, teniendo en cuenta que este mundo no es nuestro hogar. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? La palabra de Dios nos dice, buscad las cosas de arriba. Hermanos, y nos fascina, hermanos, la idea de que ya somos salvos. Nos fascina la idea de que, oh, gracias a Dios somos salvos, no vamos a ir al infierno, ¿verdad? Estamos en los lugares celestiales. Gloria a Dios, tenemos asegurada la vida eterna, hermanos, pero Dios no nos salvó simplemente para ir al cielo. Dios no nos salvó simplemente para que nosotros estuviéramos esperando desde que el día en fuimos salvos hasta el día en que el Señor nos lleve y estar ahí en la tierra esperando. No, pues para eso no nos salvó Dios. Porque si Dios nos hubiera salvado simplemente para ir al cielo, ¿por qué no nos llevó cuando lo aceptamos como Salvador? Porque Él tiene un propósito. Pablo sigue diciendo en el versículo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Nuestro lema de este año es busca a Dios. Y vea que el año está por terminar y algunos todavía ni están empezando a buscar a Dios. Nuestra vida, hermanos, se debe de caracterizar por estar ocupados para que nuestras energías estén basadas en las cosas de arriba. Nuestro andar diario es el resultado, hermanos, de una vida convencida de su posición. ¿Sí captó esto? Nuestro andar diario, lo que vivimos, es el resultado cuando nosotros comprendemos quiénes somos. Cuando nosotros comprendemos que no somos de este mundo. Y si estamos convencidos de nuestra posición, entonces nuestro proceder debe ser de buscar en dos aspectos. Vea primero, ¿qué debemos de buscar? Vea, buscando lo que tiene valor eterno. Si hay algo que debemos de buscar es primeramente aquello que tiene valor eterno. Mateo 6:33, noten lo que dice, muchos ya lo saben. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No, hombre, algunos ya no se saben el canto, buscar primeramente el reino de Dios. Pero la palabra es clara cuando nos dice que lo que debemos de buscar es aquello que tiene valor eterno, que es el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es la voluntad de Dios en los corazones aquí en la tierra, para que nosotros podamos predicar el evangelio, para que gente pueda escuchar de que hay salvación, para que gente pueda nacer de nuevo y así poder entrar en el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, hermanos, contribuimos a lo que tiene valor eterno. ¿Qué es lo que tiene valor eterno? Lo que tiene valor eterno son las almas salvas. Lo que tiene valor eterno es nuestro servicio a Dios. Lo que tiene valor eterno es nuestro testimonio por el cual gente ve y es impactada. Pero muchas veces, hermanos,
no tenemos prioridades en nuestra vida para dar a misiones porque, hermanos, ¿y por qué estamos en búsqueda de lo material? Por eso estamos en búsqueda de lo que nosotros queremos, placer temporal. Y qué tristeza, hermanos, que aun cuando el Señor nos prometió, diciendo, mira, si buscas el reino de Dios, yo te voy a proveer de lo demás. ¿Saben qué hacemos? Hacemos lo contrario. Queremos, ¿verdad?, que Dios nos bendiga aún buscando lo material. Y el Señor nos dice, busca primeramente, en prioridad, el reino de Dios. Y lo demás, Señor, yo te lo voy a añadir. Lo demás, Señor, que necesito estos pagos, tengo esta necesidad. Pues yo soy el Dios de las riquezas. Soy el Dios de este mundo. El Dios que puede proveerte. Qué bendición, hermanos, que podemos estar confiados en contribuir en lo eterno mientras Él se encarga de lo temporal. Gloria a Dios que podemos saber, que podemos contribuir, ¿verdad? En que la gente pueda ser salva y comprometemos, porque sabemos y tenemos fe que el Dios de lo eterno puede proveernos. Y como dice, ¿verdad? ¿Qué es para Dios, verdad? Darnos provisión todos los días y de los pajarillos. ¿Se acuerda? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, no podemos esperar que Dios provea de lo que es temporal, de lo que usted y yo necesitamos cuando no estamos aportando para lo eterno. No queremos dar a la obra misionera, no queremos ganar almas, no queremos servir, pero que queremos que Dios sí contribuya en aquellas cosas que Él dijo que iba a añadir. Y el problema grande, hermanos, es que no buscamos a Dios en oración. Parte de buscar a Dios es orar. Amén. Bien dijo Jonah Rice, dice, todos nuestros problemas, dice, son problemas de oración. No tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal para gastar en tus deleites. Porque estamos tan ocupados, hermanos, en vivir para este mundo, en buscar lo material, que no buscamos las cosas de arriba. Dice la palabra de Dios, buscad las cosas de arriba. Ora, hermanos, sobre todo ora este mes. ¿Cuál va a ser su aportación para la obra misionera? Ore este mes, hermanos, ¿cuál va a ser su aportación para lo eterno? Para que gente pueda escuchar el Evangelio. Pero no solamente, hermanos, no solamente debemos buscar lo que tiene valor eterno. Vea segundo, buscando lo que es importante para Dios. Buscando lo que es importante para Dios. 1 Timoteo 2, del 3 al 4 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si hay algo en las Escrituras que nos especifica qué es lo que quiere Dios, aquí hay algo muy importante, ver que Dios quiere que todos sean salvos. Las Escrituras nos dicen que Dios quiere que todos, Dios quiere que todos sean salvos. Hermanos, si en esta mañana le preguntara qué es lo que más quiere usted, hay muchas cosas que quizás nos responderíamos. Y pareciera ser que la actitud no hablada del día de hoy es que, en otras palabras, no me importa que la gente se vaya al infierno mientras yo esté bien. Porque mientras yo esté bien, lo demás. Pero ¿sabe qué es lo que quiere Dios? Que todos sean salvos. El Señor Jesucristo dio la gran comisión a su iglesia para que vaya por todo el mundo y haga discípulos,
para que vaya a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las etnias, a que el Evangelio sea conocido. Hermanos, y la forma en que el mundo puede ser alcanzado es por medio de iglesias que envían misioneros. Gracias a Dios. El pastor ya anunció a nuestro hermano Daniel va a estar saliendo. Y qué bendición como iglesia poder contribuir a la gran comisión. Y la forma en que los países son alcanzados es iglesias enviando misioneros que plantan más iglesias. Hermanos, miren, según las estadísticas, ni siquiera la tercera parte del mundo ha escuchado el Evangelio. ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? A lo mejor le estoy tirando bien exagerado, pero ni siquiera la mitad del mundo ha escuchado el Evangelio. Pero ¿sabe lo que sí ha escuchado el mundo? El 90% del mundo ha escuchado más de la Coca-Cola que del Evangelio. Quizás el Señor debió darles esta comisión a la empresa de Coca-Cola, que hace el mejor trabajo. Quizás Dios hubiera mejor dado la comisión a otra empresa que es conocida mundialmente, porque hay países donde conocen mejor una empresa que el nombre de Jesús que nunca ha sido mencionado. Solo imagínense, hermanos, que solo Dios sabe qué tanto fruto vamos a tener en el cielo porque contribuimos a lo eterno. Las almas que fueron alcanzadas y como decía el canto, muchos rostros vamos a ver. Pero muchas veces hay desánimo, porque pensamos, eso es bien poquito y yo no tengo más para dar más. Pero Dios no mira cantidad, Dios mira porcentaje. Y debemos, hermanos, aprender a contribuir para el deseo de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, entonces, si el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, ¿no debería ser una prioridad también tener ese mismo deseo? De que la gente pueda escuchar el Evangelio. Bueno, miren, no todo el mundo puede estar en Turquía, no todo el mundo puede estar allá en África, no todo el mundo puede estar en Sudamérica. Pero la palabra de Dios nos dice que la iglesia es la responsable de que el Evangelio pueda crecer y gente pueda escuchar su palabra. Y es por eso que hay hermanos dispuestos a entregar sus vidas para ir a estos países donde usted y yo no estamos. No somos omnipresentes. Pero lo que sí podemos hacer es usar de nuestros recursos. Lo que sí podemos hacer es orar. Lo que sí podemos hacer es cumplir la gran comisión ganando almas cada semana. Pero no solamente, hermanos, debemos de considerar primeramente nuestra posición en Cristo. Para tener una prioridad también debemos de considerar nuestro proceder en lo eterno. Idea tercero. Considera tu permanencia en lo correcto. Vea lo que dice el versículo 2. Del versículo 1 voy a volver a leer. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, nuestra estancia en este mundo es temporal, así como las cosas que poseemos. El versículo nos dice dónde debe estar nuestra mirada. Nuestra mirada debe estar entonces en las cosas de arriba. Ahora, no solamente debemos de buscar, como lo vimos en el versículo anterior, sino que mantener nuestra mirada. No pierdan, por favor, Colosenses, y quisiera que me acompañaran a 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios, quisiera buscaran en sus Biblias.
Segunda de Corintios 4:18. Noten lo que dice la palabra de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Y eso va en contra de toda nuestra lógica, porque ¿cómo no vamos a mirar? Dice la Biblia, no mires aquello que se ve. Mejor mira aquello que no puedes ver. Y eso solamente se eslabona cuando un cristiano verdaderamente vive por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, la convicción, están convencidos de aquello que no se ve. ¿Sabe lo que hace que no podamos ver la foto grande de este asunto en cuanto a misiones? Es que nuestra vista está llena de este mundo, de los deleites, de los afanes, de las preocupaciones que tenemos. Y a propósito, hermano, la mayoría de nuestras preocupaciones, tantos cristianos, ¿verdad?, afanados, con ansiedad, es por causa de su preocupación por lo material. Deudas, pagos, cosas que las hace que usted no pueda dormir en la noche. Pero no he conocido a nadie que no pueda dormir en la noche porque almas están yendo al infierno. No he conocido a nadie que no pueda dormir porque un misionero necesita de nuestro apoyo. Las cosas que más nos preocupan tienen que ver con lo temporal y pasajero. Y la Biblia, hermano, nos dice que no debemos de mirar aquello que se ve, porque lo que se ve es temporal. Lo que está delante de nuestros ojos es temporal y un día se va a acabar. Pero lo que no se ve, lo que no podemos ver, es aquello que es eterno. ¿Por qué? Porque el cristiano vive por fe. Porque Jesucristo, porque Dios nos manda a vivir una vida de fe. Y lo que el cristiano hace, lo hace por fe. Lo que el cristiano hace, lo hace por fe y la fe obra. Creemos que Dios va a proveer, amén, la fe obra. Señor, yo quiero que me uses para alcanzar a medio mundo. Quiero hablarles. Quiero tener fruto. Yo sé que tú, Señor, puedes usarme. La fe obra. Pero si vamos a permanecer en lo correcto, debemos entender en qué cosas debemos permanecer. Vea primero, permanece mirando la meta correcta. Permanece mirando la meta correcta. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:2, nos dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Vamos, aquí el versículo nos está diciendo, nos dice, ¿dónde debe estar nuestra mirada? ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? ¿Dónde debe estar nuestra meta? Esa es la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús. Y hermanos, es triste ver que muchos cristianos, en lugar de poner sus ojos en Cristo, en Dios, en la provisión de Dios, en confiar en Jesucristo, confiar que Dios va a proveernos. ¿Sabe dónde ponen sus ojos? Confían que Coppel es la solución de sus problemas monetarios. Confían que Electra es la solución de sus problemas monetarios. Todo menos Jesucristo. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, aprendemos a darnos como Él se dio. Y la Biblia nos dice cómo Él se dio. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por el qué? Por el gozo. ¿Es posible dar con sacrificio y a la misma vez tener gozo? Sí es posible, hermanos.
Y eso solamente lo logra la gracia de Dios en nuestras vidas. Él dio, hermanos, con sacrificio sin importarlo. La palabra de Dios nos dice, menospreciando el oprobio, menospreciando el rechazo, menospreciando lo que no le importando lo que más digan. Él se dio con gozo sacrificándose. Y no tenemos excusa, hermanos, tenemos el mayor ejemplo de dar. Que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Y esta salvación que hemos tenido es nuestra responsabilidad y Dios nos manda como iglesia a que este mensaje llegue a todas las naciones. Pero solamente, hermanos, debemos de permanecer mirando la meta correcta. Vea también, permanece en el motivo correcto. Hebreos 1:26 nos dice, por la fe, empieza con fe, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y luego nos dice la razón por qué. Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? Y es algo que él no estaba viendo en ese momento. No es como que Moisés tenía aquel galardón delante de sus ojos y por esto voy a dejar todas mis riquezas. Tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, si hay alguien que la Biblia nos describe que tenía prestigio y tenía una identidad, educado en las mejores escuelas de los egipcios, era Moisés. Que por su fe rehusó una identidad. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No quiso que lo reconocieran con un parentesco de alguien sumamente importante. Porque sabía de dónde era su identidad. Sabía quién era él. Sabía quién era su Dios, el Dios de Israel. Y hermanos, pero no solamente Moisés se caracterizó por lo que él hizo, sino también lo llevó a un punto de rehusar aquellos deleites temporales del pecado. Él tenía muchas riquezas a su alcance, pero tenía una prioridad y un compromiso. ¿Sabe por qué muchas veces batallamos nosotros con escoger entre lo que queremos y lo que necesitamos? Es porque no hay un compromiso. No hay un compromiso, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos tan agarrados a estos deleites del mundo. Y luego nos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio. Él despreció, él rechazó los tesoros de Egipto. Nomás pónganse en los zapatos de Moisés. Pero luego nos dice el por qué. Y luego ya pudimos, por eso. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía puesta la ¿qué? La mirada en el galardón. Puesta la mirada en el galardón. Hermanos, ¿dónde está nuestra mirada en esta mañana? Todo lo que hacemos, hermanos, dice la palabra de Dios, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Creemos que Dios es galardonador? ¿Dónde está nuestra acción? ¿Dónde está nuestra fe? Los galardones, hermanos, prometidos en las Escrituras, siempre dan el sentido que es algo eterno y algo seguro.
¿Sabía eso? Los galardones son eternos que el Señor nos da. El problema es que la mayoría de nosotros estamos tan preocupados, hermanos, de lo material, de nuestras deudas, que como que si no hay un Dios en el cielo que pudiera proveer. Que como que si no hay un Dios y, como ha dicho el pastor, hay muchos cristianos ateos. Que creen parte en Dios. Sí, pues yo creí que Dios me puede salvar, pero a la hora, da y Dios dará. ¿En serio dice eso la Biblia? Ay, ponen entonces. A ver, pastor, búscalo en griego a ver si está ahí. La palabra de Dios nos dice que por la fe Moisés hizo lo que hizo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, al momento de hacer compromisos, cualquier compromiso que usted tenga para Dios, y especialmente este mes, va a llegar el momento donde usted va a hacer cálculos. Ay, nos encanta hacer cálculos. Nos queremos cesar allá, ver ahora sí la foto grande de nuestros cálculos. Híjole, si no me alcanza. Y siempre va a llegar este temor. Porque no vaya a ser que falte. Pero si nosotros tenemos fe, tenemos la certeza que el Dios, creador del universo, fue capaz de salvarnos mediante su Hijo Jesucristo. Entonces también Dios puede proveer aquello en lo cual nos comprometemos. Creo que puedo decir, hermanos, que en mi vida, desde que me comprometí a dar para la obra de Dios, muy aparte, obviamente, de mis diezmos, porque algunos le agarran ahí de las 4 carriles, pues ahí va mi diezmo y mi compromiso. No, es aparte de su diezmo, es poder apartar para la obra misionera. Hermanos, y puedo decir que desde que yo aprendí a comprometerme, el Señor jamás me falló. Jamás. Y una de las cosas, hermanos, que le doy gracias a Dios, es que pude aprender esto muy temprano. Porque el Señor siempre me ha dado lo suficiente. El Señor no solamente bendice con lo material. Dios me ha bendecido con una protección y en sabiduría en ciertas decisiones que yo tengo que tomar. Me ha permitido servirle, me ha permitido la bendición de ver fruto de gente que yo pude evangelizarle y gente que está sirviendo. Me ha permitido ver a hermanos crecer porque uno le da el evangelio. Eso es un gozo, hermanos. Sin contar las bendiciones que el Señor me ha dado. Porque cuando uno busca e invierte en lo eterno, Él se encarga de lo material y lo temporal. Alguien esta semana fue de bendición en mi vida y pudo suplir algo por lo cual yo estaba orando. Y lo que me dijo esta persona al darme esta bendición, me dijo, mira, yo sé que lo vas a usar para el Señor. Porque cuando uno está en busca del eterno, lo material va a venir por añadidura. Cuando llega el momento, hermanos, y verdad, y todos pasamos por esos momentos, llega un monto de dinero en tus manos, y luego le vamos a hacer cálculos, a ver, es el lunes el agua, las cocas, el cafenio, y ¿sabes qué es lo último que pasa muchas veces en nuestra mente? ¿Cuánto voy a apartar para el Señor? Luego el corazón comienza, ¿verdad?, a pensar en qué se puede gastar. Vamos, pero se toma madurez para que lo primero que podamos apartar sea para cumplir mi deber para la obra de Dios.
Porque cuando hablamos de finanzas, hablamos del corazón mismo. No sé cuántos recuerdan a Jim Elliot, misionero a Ecuador, por allá en los años 50. Su testimonio, hermanos, y su vida marcaron a toda una generación. Este hombre quizás no llegó a darles el evangelio a esta tribu que lo asesinó, a él y a otros 4 misioneros, pero dejó una puerta abierta y su sacrificio tuvo gran fruto que hasta el día de hoy se ve. Y él dijo lo siguiente, no está en sus notas, pero nomás escuche: no es tonto aquel que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. No es tonto aquel que da lo que no puede retener, para ganar aquello que no puede perder. Hermanos, y les hago esta pregunta: ¿cuál es su temor más grande? ¿Perder aquello que un día se va a acabar? Porque temer perder aquello que no es eterno. ¿Por qué debemos de tener miedo a perder aquello que no es eterno cuando tenemos un Dios grande? Que ese mes, hermanos, el Señor nos ayude a que toque nuestro corazón y podamos contribuir a la causa número 1, a la iglesia, que es este asunto de la gran comisión. Todos con los ojos cerrados, rostros inclinados. Gracias, Señor.